Un cordial saludo para todos, mi nombre es Diego Alfonso Tapia Salazar, alumno de quinto semestre del programa de Ciencias de la Información, la Documentación, Archivística y Bibliotecología. La presente grabación se hace con el fin de exponer los aspectos generales y más relevantes de la descripción archivística. Para empezar debemos preguntarnos ¿qué es la descripción? La descripción es un proceso que hace parte de la organización documental, el cual consiste en, mediante la técnica archivística, identificar, analizar y determinar los aspectos más importantes de la documentación, interna y externamente, tanto su productor, su finalidad, su fin, etc. Para ello se utilizan instrumentos descriptivos archivísticos, el cual vamos a ver más adelante. Es importante también mencionar que previamente la documentación debe pasar por diferentes procesos como la clasificación para tener la información más clara. También es importante resaltar que la descripción debe ser clara, precisa y transparente, ya que por medio de este proceso vamos a recuperar la información y vamos a darle un acceso más fácil a las personas que lo requieran. Debemos también mencionar el marco normativo en el cual se soporta la descripción archivística. Por antonomasia debemos recordar y mencionar la Ley 594 de 2000, la Ley General de Archivos, que es la cual nos da las pautas y las buenas prácticas en materia archivística. Sin embargo, hay normas más específicas para llevar a cabo este procedimiento de forma exitosa. Por ejemplo, quizás la más importante es la ISAT-G, la ISAR-CPF, la ISO 15489, también tenemos el MOREC, el modelo de requisitos para la gestión electrónica de documentos de archivo. Podemos mencionar el Acuerdo 042 de 2002 de la AGN, que son las pautas para la organización de los archivos de gestión de entidades públicas y privadas. Podemos mencionar la cartilla de descripción de archivos, entre otras. También hay normas técnicas colombianas que más adelante vamos a ver a profundidad. No dejemos atrás los instrumentos de descripción de archivos como son el inventario, los bancos terminológicos y demás. Para continuar con nuestro tema, vamos a ver qué es un inventario documental y cómo está constituido. El inventario documental es una herramienta archivística que nos muestra cómo está constituida la estructura de organización de la documentación que se produce como resultado de las funciones misionales de una organización. Entonces, en ese inventario, con diferentes campos, vamos a plasmar cómo está estructurada las series y las subseries documentales. Casi que es una obligación en el proceso de organización documental. Iniciamos mencionando los campos en general que tiene un inventario. Tenemos la unidad remitente, que debe colocarse el nombre o la entidad responsable de la documentación. La entidad productora, debe colocarse el nombre completo de la entidad que produjo los documentos. Tenemos otro campo que se llama unidad administrativa. Allí debe colocarse la dependencia de mayor jerarquía de la cual dependa la oficina productora de esa información que vamos a describir en el momento. En oficina productora vamos a diligenciar la unidad administrativa, la cual produce y conserva esa información. Hay otro campo en el rótulo llamado objeto. Allí vamos a consignar cuál es la finalidad del inventario documental. Podemos utilizarlo para una transferencia primaria,
una transferencia secundaria, de pronto un inventario individual, un levantamiento inicial de información, o en ocasiones la fusión o la liquidación de organizaciones también se utiliza para eso, para llevar la trazabilidad de la información. Ahí vamos a consignar cuál es el objetivo de la elaboración de ese inventario. Hay otro campo que dice hoja, espacio, de espacio. Ahí vamos a enumerar las hojas que resulten en total de la elaboración de ese inventario. Entonces, hoja 1 de X número, 1 de 10, 2 de 10, 3 de 10, así consecutivamente. Hay otro campo llamado registro de entrada. Ahí está reservado principalmente para las transferencias primarias y secundarias. Ahí, por ejemplo, debe consignarse los dígitos correspondientes a las transferencias del año, mes y día, o si no tiene fecha, también podemos consignarla allí. En el campo llamado número de orden, vamos a anotar consecutivamente el número que corresponde a los asientos descritos, generalmente pues a la unidad documental, 1, 2, 3, 4, 5, así hasta X número. En el título código, en ese espacio, es una codificación que la entidad comúnmente le da a la información que se está escribiendo de las oficinas o las oficinas productoras, por ejemplo. Entonces cada una lleva serie, subserie y un número pues que se le asigna de acuerdo a cada organización. El nombre de la serie, subserie o asunto. Quizás todo es importante, pero quizás aquí debemos entrar en el análisis de describir concretamente cuál es la información que vamos a consignar en el inventario. Entonces debemos anotar el nombre de las unidades documentales, si se puede el nombre completo, que tenga un contenido homogéneo. Debemos tener cuidado con la ortografía, con los espacios, con tildes, con todos estos caracteres que nos pueden cambiar en algo la información, que seguramente en el inventario se va a migrar a otro soporte y que pues nos va a permitir, y este es el fin del inventario, de la recuperación y el acceso a la información. Bueno, digamos que esto también, las unidades productoras dan las pautas para la descripción de la información. Igualmente para las transferencias secundarias y primarias de la organización. En los inventarios individuales incluso también se debe ser muy analítico. Y cuando no se pueda de pronto identificar una serie, una unidad documental, entonces debemos recurrir a lo que dije previamente, al análisis de cada unidad y hacer la investigación previa pues con las unidades productoras. ¿Okay? Tenemos un campo de fechas extremas. Allí vamos a registrar la fecha inicial y final de acuerdo a lo que estamos describiendo. Obviamente debemos colocar recomendablemente los 4 dígitos del año. Digamos 2021, no debe ser 21 ni si es del 99, sino 1999. Recordemos que la información registrada debe ser lo más clara y precisa posible, porque debemos asegurar su transparencia, asimismo la recuperación a futuro y el acceso a esa información. Vamos a colocar también, si de pronto no tenemos alguna fecha fija, lo recomendable es colocar la sigla SF sin fecha, en inicial y en final. La unidad de conservación, allí vamos a especificar en qué está conservada la documentación. Entonces, si tenemos cajas, carpetas, folios, sobres, en fin. El número de folios, que es importante llevar el conteo de lo que se está llevando control,
para evitar pérdidas de información. También debemos utilizar en el área de soporte en qué soporte viene esa información, si son videos, microfilms, cassettes, si es electrónico, si es físico, si es CD, bueno, en fin, ahí vamos a especificar eso. La frecuencia de consulta. Allí debemos citar, según el tipo de información, el índice de consulta que tiene o que llegase a tener esa información, si es alta, media, baja, y si de pronto tiene posibilidades de que se busque y se preste a futuro. Entonces, de acuerdo a ello, debemos utilizar ese criterio y clasificarla, calificarla. Sobre todo esta columna se hace en fondos acumulados, pero pues es recomendable hacerla en cualquier tipo de inventario. Y tenemos la zona de notas. Allí pues vamos a consignar lo relevante y los detalles que debemos tener en cuenta al describir esa información. Entonces, si digamos, si hay anexos, si hay circulares, actas, mapas, anexos, si de pronto la documentación está en mal estado, si está deteriorada, si falta algo, si falta algún folio, si no sé, debemos resaltar todo lo que esté fuera de lo común y que de pronto nos llegue a ser un problema futuro. Debemos registrarlo allí. Entonces, por ejemplo, el número de anexos. Hay un campo llamado deterioro. Entonces ahí, si el campo de notas no es suficiente, ahí también hay un campo que nos indica si tiene deterioro, si hay deterioro biológico, químico, físico, debemos anotarlo ahí. Al finalizar está entonces el campo de elaborado por. Ahí vamos a escribir el nombre y apellido completo, cargo y firma de la persona y del responsable que elaboró el inventario documental, así como la fecha y el lugar. Luego, ahí al lado tenemos el campo entregado por. Allí vamos a anotar el cargo, lo mismo, el nombre, apellidos, cargo, firma de la persona responsable a la que se le entregó esa información. Lo mismo el lugar y fecha en que se realiza esa entrega. Y el campo recibido por. Ahí exactamente lo mismo. Y vamos a anotar esos datos de la persona responsable de recibir ese inventario, así como el lugar y la fecha en que se recibió. A continuación vamos igual a ver un ejemplo de un inventario documental diligenciado donde vamos a evidenciar los campos que les mencioné. Continuamos. Como les mencioné anteriormente, hay normas técnicas colombianas a tener en cuenta, ya que son específicamente para lo que nos compete en este momento. Por ejemplo, tenemos que mencionar la norma técnica colombiana 4095 del 2013, que es la norma general para la descripción de archivos. Entonces constituye una guía general que contiene reglas de descripción que pueden aplicarse con independencia del tipo documental o del soporte físico. Entonces hay unos objetivos muy claros de esta norma, que son, por ejemplo, el facilitar la recuperación de la información de forma fácil, de forma que se pueda interpretar fácilmente para quien la use, y garantizar una descripción general del fondo a intervenir, y que sea universal, que la descripción sea entendible para todo el mundo. Hay 4 reglas de esta norma, que son que no se repita la información, por ejemplo, que la descripción sea de lo general a lo particular, como mencioné,
que la información sea pertinente a cada nivel y que vincule todo tipo de descripción del fondo acumulado y del fondo de archivo de gestión. También tenemos que mencionar algo muy importante, y es que tiene 26 elementos, pero digamos que los más relevantes son que tenemos para describir un código, un título, el productor documental, el volumen de la documentación, las fechas extremas, el nivel de descripción, por ejemplo, y se constituye de las siguientes áreas: el área de identificación, el área de contexto, de contenido y estructura, de condiciones y acceso, de control de la descripción, de notas y de documentación asociada. Continuando, la siguiente norma es la NTC 6052, que es sobre los registros de autoridad de archivos relativos a instituciones, personas y familias. Principalmente esta norma sirve para elaborar los registros de autoridad de los archivos que proporcionen las descripciones de lo anteriormente nombrado. Tiene varios objetivos. Por ejemplo, tenemos es que se identifique los productores, se haga énfasis en los productores de la información. ¿Para qué? Pues para que la interpretación sea a nivel general y que su análisis sea mucho más fácil. Y el acceso a la información es vital, porque siempre debe estar basado en una descripción desde su origen, desde su producción. Esta norma tiene 4 áreas de descripción, 4 áreas básicas, que son área de identificación, de descripción, de relaciones y de control. Entonces, en la primera podemos crear un punto de acceso normalizado. En la segunda, en el área de descripción, vamos a dar información sobre el contexto de esta información, del productor, de las actividades que se realizan para que se produzca esta documentación. En la tercera área, en el área de relaciones, se va a describir principalmente qué tiene que ver, cómo está relacionada con otras personas, entidades o familiares, como dice. Y el área de control, que es la cuarta área, es cuando identificamos la autoridad que se incluye, como por ejemplo quién creó ese registro, cuándo se actualizó y todos los cambios que han tenido durante la producción de esa información. La norma es la NTC 6088, que es la norma para la descripción de funciones. Aquí nos vamos a centrar principalmente en eso. Esta norma tiene como objetivo describir las funciones de las instituciones y de cómo está vinculada esas funciones a la producción de la documentación, a la producción documental. Para asimismo, tener en cuenta la conservación, qué tipo de conservación debemos tener en cuenta para esta información. Uno de los beneficios pues, a resaltar de esta norma es que nos sirve como herramienta de recuperación y análisis de esos documentos y del porqué de su creación, de su finalidad y de su valor primario y secundario. También la tomamos como una base de la clasificación que debemos hacer para intervenir ese tipo de información, darle esa valoración. Esta norma tiene 4 áreas de descripción, las cuales son área de identificación, área de contexto, área de relaciones y área de control, que son básicamente la descripción de las normas anteriores. Tienen esa misma función, pero enfocado
a las funciones, a la descripción de las funciones de estas instituciones, de los productores de la información. Por último, tenemos la norma técnica colombiana, la NTC 6165 del 2016. Esta norma es para la descripción de instituciones con fondos de archivo. Es muy interesante, ya que su propósito principalmente es dar las pautas para la descripción de las instituciones cuya función principal es mantener y disponer los archivos al público en general, de brindar ese acceso a la información de forma ordenada, de forma organizada, para facilitarle precisamente esto a los diferentes tipos de usuarios. Entonces tiene múltiples beneficios, ya que ya estamos hablando de usuarios externos. Entonces la información debe ser transparente, clara, y debe estar siempre disponible y actualizada sobre todo. Entonces, por ejemplo, dentro de los beneficios tenemos es que crea conexiones con diferentes unidades de información de otras partes, para sí mismo, para la difusión de la información, tales como bibliotecas, museos, demás archivos. Por ejemplo, también podemos estandarizar esa práctica de la descripción de la información, tener esa identificación con esas instituciones y ampliar así el fondo que tenemos o que cuenta tal institución, y posteriormente ponerlo a disposición del público en general. Se puede armar una red de unidades de información con este mismo fin. Entonces la ampliación y la difusión de la información puede llegar a ser muy grande y colaborativa, cosa que es bastante necesaria y beneficiosa para cualquier usuario. Bueno, esta norma cuenta con 6 áreas de descripción, en las cuales tenemos área de identificación. Entonces hacemos el símil con las normas técnicas anteriormente vistas, en la que aquí pues vamos a consignar información sobre la institución y el fondo de documentación que tiene a cargo, un punto de acceso normalizado. La segunda área es el área de contacto, que es acerca de cómo contactar a esta institución, de cómo se llega a conocer el fondo que tienen bajo custodia. La tercera área es el área de descripción. Aquí pues ya es pertinente ahondar un poco más sobre la estructura de la institución, sus políticas, su historia, sus fondos, entre otros aspectos. El área número 4 es el área de acceso. Aquí pues vamos a consignar información acerca de cómo acceder a estas instituciones. Entonces ya son aspectos organizacionales, administrativos, entre otros, como los horarios, la forma de acceder, qué requisitos nosotros como usuarios debemos seguir, o como parte de estas instituciones, qué debemos exigirle a los usuarios para acceder a esta información. Asimismo, información sobre los fondos documentales que vamos a ofrecer. El área número 5 es el área de servicios. Quizás pues es como el fin, y es lo que nos diferencia de las demás normas técnicas colombianas. El área de servicios consta de registrar información acerca de los servicios técnicos que ofrece la unidad, la institución, la unidad de información. Entonces
qué investigación, qué servicios tenemos, reprografía, espacios de consulta interna, préstamos externos, entre otros, que ofrecemos. Y eso es lo que caracteriza a esta norma técnica colombiana. Y la sexta área de descripción es el área de control, que es similar a las anteriores que hemos visto, que es en donde vamos a registrar sobre cómo, cuándo y quién realizó esa descripción de los archivos o de la información, cuándo se actualizó, por qué se actualizó o cada cuánto se debe actualizar. Básicamente esta es la generalidad de esta norma técnica colombiana. La información suministrada se tomó en base a diferentes fuentes de información como el Archivo General de la Nación, el diferente material dispuesto por la docente y sobre todo la infografía como soporte ofrecida por el AGN en cuanto a la descripción archivística. Igual se recomienda ahondar más en este tipo de información con los diferentes elementos a disposición en la web o de manera física. Recuerden que mi nombre es Diego Alfonso Tapia Salazar. Me encantó hablar con ustedes sobre este tema tan interesante y nos vemos en un próximo encuentro. Muchas gracias.